La noche del 23 al 24 de abril de 1891, el cuerpo sin vida de Carrie Brown fue encontrado en la habitación 31 del Hotel East River, en la zona ribereña del East Side, en la costa de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Carrie Brown no solo fue asesinada, sino que su cuerpo fue brutalmente apuñalado y destripado. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y una extraña X grabada en su nalga izquierda. Había sangre por todas partes, y el arma, un cuchillo de mesa afilado con mango de madera, fue dejado allí junto al cadáver. El asesinato fue tan horrendo que los periódicos de Estados Unidos no tardaron en detectar las similitudes con los crímenes cometidos en Whitechapel en 1888. Rápidamente comenzaron a barajar la posibilidad de que Jack el Destripador hubiera trasladado su macabra actividad de Londres a Nueva York. Pero primero es necesario recapitular en la historia. La realidad siempre supera la ficción. Se conoce muy poco sobre la vida de la víctima de este brutal asesinato. La poca información que ha llegado a nuestros días es que la mujer, llamada Carrie Brown, nació aproximadamente en 1834, en Liverpool, Inglaterra. Desconocemos la fecha, pero en algún momento de su vida emigró a los Estados Unidos. En el momento del crimen, Carrie Brown era una mujer de unos 57 años. En su juventud había sido una actriz exitosa, y sus conocidos la apodaban cariñosamente como Old Shakespeare, debido a su costumbre a recitar los sonetos de su poeta favorito, William Shakespeare, cuando había tomado unas copas. Para 1891, su vida había cambiado drásticamente. Trabajaba como prostituta en el East Side, luchando por sobrevivir, vendiendo sus servicios y esperando ganar suficiente dinero para comprar whisky y encontrar un lugar donde dormir. Cuando tenía que elegir, siempre prefería la bebida. No era extraño que pasara la noche en la cárcel de Blackwell's Island por sus borracheras y problemas con la ley. Carrie fue descrita por sus contemporáneos como una mujer hermosa, con rasgos llamativos y una forma de simetría notable. La tarde del 23 de abril de 1891, Carrie le dijo a su amiga y compañera de prostitución, Mary Haley, que llevaba 3 días sin comer. Mary, al verla en tan mal estado, le compró un sándwich de queso en un bar cercano. Aquella noche, ambas tomaron un vaso de cerveza en el bar del Hotel East River antes de separarse para ejercer su oficio. Mary vio por última vez a Carrie alrededor de las 8:30 junto a un hombre conocido como Frenchy. Más tarde, Carrie fue vista con otro hombre, Isaac Perringer, también llamado Frenchy. Entre las 10:30 y las 11 de la noche del 23 de abril, Carrie Brown se registró en el Hotel East River con un cliente, bajo el nombre de C. Nicolo y esposa, y subieron a la habitación 31 con una vela y un cubo de cerveza. Este hotel era conocido como la casa de todas las bebidas. Tenía mala reputación y era considerado uno de los peores lugares de la ciudad, ubicado en la esquina sureste de Water Street y Catherine Sleep. Mary Miniter, la ama de llaves del Hotel East River, fue la última persona en ver a Carrie con su cliente de la noche, a quien describió de la siguiente forma: de unos 32 años, de 1,75 m de estatura, de constitución delgada, con una nariz larga y puntiaguda y un bigote espeso de color claro. Llevaba un viejo sombrero negro, cuya copa estaba muy abollada, abrigo de color marrón oscuro y pantalones negros. Sin embargo, Miniter no llegó a ver bien al sospechoso. Cuando el hombre reservó la habitación con Brown, el ama de llaves afirmó que éste había permanecido discreto y parecía ansioso por evitar ser observado.
Alrededor de las 2 de la madrugada, el hombre salió de la habitación 31 del quinto piso, cerró la puerta y se llevó la llave. Desde allí, cruzó al techo del Hotel Glenmore, el edificio de al lado. Después bajó las escaleras, entró en el vestíbulo del hotel y pidió una habitación al recepcionista, el señor Kelly. El señor Kelly observó que las manos y ropa del hombre estaban manchadas de sangre y que hablaba con un marcado acento alemán. El hombre pidió una habitación, pero no tenía dinero, así que Kelly lo echó del hotel. Más tarde, el recepcionista dio una descripción del hombre que coincidía con la que Mary Miniter había dado sobre el último cliente de Carrie. Al día siguiente por la mañana, el ama de llaves del hotel East River le pidió a un empleado, Eddie Fitzgerald, que subiera y limpiara los pisos. Fue entonces cuando el trabajador descubrió el cuerpo sin vida de Carrie Brown. Estaba tendida en la cama y desnuda de las axilas para abajo. Su cuerpo estaba mutilado y había sido estrangulada. Había sangre por todas partes, en las sábanas, las colchas, el catre y el suelo. El cuerpo estaba torcido. La pierna izquierda cruzada sobre la derecha, bajo la cual yacían las entrañas de la mujer, que el asesino había arrancado. Ambos hombros yacían planos sobre la cama y parecía como si el asesino hubiera torcido las extremidades hacia la pared para lograr su terrible objetivo. El brazo derecho estaba debajo de la mujer y la mano delgada se extendía como si quisiera agarrar algo más allá del aparador de la cama. Debajo del muslo derecho estaba el cuchillo con el que se había cometido el asesinato, sobresaliendo el mango ensangrentado. Sin embargo, se conocen pocos detalles sobre sus heridas. La prensa minimizó mucho los detalles de la autopsia, y lo único que se sabe con certeza es que había cortes y heridas de arma blanca por todas partes. Según Jenkins, el médico forense que realizó la autopsia de Carrie, parecía que el asesino había intentado destripar completamente a su víctima. Aparte de eso, los detalles exactos de sus heridas siguen siendo un misterio. Otro empleado del East River corrió a la estación de policía de Oak Street para avisar sobre lo sucedido en el hotel. El capitán O'Connor envió de inmediato a los detectives Doran y Griffin al lugar. La noticia llegó rápidamente a la sede central, donde el inspector Bynes ordenó a los detectives Crowley y Grady que también acudieran al lugar. Sobre las 10:30, el hotel ya estaba bajo custodia policial. El forense llegó rápidamente al lugar de los hechos. Alrededor de la cabeza de la mujer asesinada estaba envuelta firmemente una vieja falda de algodón blanco. Cuando el forense se la quitó, dejó al descubierto el rostro viejo y manchado de ginebra, contraído en una expresión de intenso dolor, y el cabello gris despeinado colgando por la espalda. En el cuello se veían claramente las marcas moradas de los dedos que la habían estrangulado hasta matarla. Tras la estrangulación, el asesino cometió una mutilación que recordaba el macabro estilo de Jack el Destripador. Empezó cortando desde la base de la columna vertebral, avanzando profundamente hacia el abdomen, para luego regresar hacia el punto inicial. Lo que el asesino extrajo de su víctima había desaparecido. Debió llevárselo consigo. No había rastro de ello en la habitación. Además de esta terrible mutilación, el asesino dejó su siniestra firma. En la parte posterior de la cadera izquierda de la víctima talló una cruz irregular de más de 1 pie de largo. No se detuvo allí. También grabó una cruz similar en la puerta de la habitación, usando la punta de su cuchillo. Curiosamente, no se encontró ningún rastro del atuendo o pertenencias del asesino en la escena del crimen. El asesinato de Carrie Brown en Nueva York el 24 de abril de 1891 dio lugar a una gran cantidad de especulaciones en los periódicos sobre que Jack el Destripador
podría haberse mudado a Estados Unidos. Durante la búsqueda del asesino de Whitechapel en 1888, la policía de Nueva York había sido extremadamente crítica con la policía inglesa por su incapacidad para atrapar al autor de los crímenes, y se había jactado abiertamente de que no tendrían problemas en atrapar al responsable si los crímenes ocurrieran en Nueva York. Ahora, con el asesinato de Carrie Brown vinculado a la posibilidad de que Jack el Destripador estuviera detrás, la policía de Nueva York sintió la presión de demostrar que podían cumplir con lo que habían dicho años atrás, y se lanzó a toda velocidad para resolver el caso. Por esta razón, el inspector Byrnes asignó a sus mejores hombres para investigar el caso. Trabajaron con gran dedicación, siguiendo cada pista con la esperanza de encontrar algo que arrojase luz al asunto. Mary Haley, que había estado bebiendo con Carrie Brown la noche del crimen, y Mary Miniter, el ama de llaves del hotel East River, fueron detenidas para interrogarlas y también para protegerlas de un posible ataque del asesino, que podría querer silenciarlas. Ambas dijeron a la policía que habían visto a Carrie con un hombre llamado Frenchy. Con esa información, la policía comenzó a detener a todos los sospechosos conocidos por ese apodo. Pero al parecer, Frenchy era un apodo muy común en el East Side, así que la policía y la prensa comenzaron a identificarlos por números. Frenchy número 1, Frenchy número 2 y así sucesivamente. Cada vez que arrestaban a un nuevo Frenchy, lo llevaban ante los testigos, pero ninguno fue identificado como el hombre visto con Carrie. El inspector Byrnes empezó a desconfiar de los testimonios, diciendo: las personas que debían dar información eran unos borrachos, sin la inteligencia suficiente para recordar el aspecto del hombre. 5 días después del macabro hallazgo, el periódico The New York Commercial Advertiser publicó el 29 de abril de 1891 el siguiente artículo: ella era de la misma clase y fue asesinada de la misma manera que las víctimas de Whitechapel. La desafortunada criatura fue estrangulada y destripada. La fuerte probabilidad de que el demonio de Londres en forma humana, Jack el Destripador, haya trasladado su campo de operaciones de Whitechapel a los barrios bajos de Nueva York ha provocado un escalofrío de horror en toda la metrópolis. El asesinato de la mujer Carrie Brown, o Shakespeare como era conocida familiarmente, en una habitación miserable del East River House, un tugurio de mala reputación en la esquina de las calles Water and Catherine, en muchos detalles se parece mucho a la obra del demonio de Whitechapel, y la policía está firmemente convencida de que en realidad está en Nueva York. La principal diferencia que este crimen presenta con las carnicerías de Londres reside en que en Nueva York la víctima era estrangulada, mientras que en Londres el trabajo del asesino comenzaba invariablemente cortando la garganta. Finalmente, todos los Frenchies fueron liberados, excepto el Frenchy número 1, cuyo verdadero nombre era Amer bin Ali, un argelino francófono que se alojaba en la habitación 33 del East River Hotel, al otro lado del pasillo de la escena del crimen. La policía aseguró haber encontrado manchas de sangre que conducían desde la habitación 31, donde se había alojado la víctima, hasta la habitación número 33. Según la versión de las autoridades, encontraron sangre en la puerta y el pomo de la habitación de Amer bin Ali, tanto por dentro como por fuera. También descubrieron manchas de sangre en una silla, en una manta y en el cubrecama. Para la policía, esa prueba fue suficiente. Detuvieron al hombre cerca del hotel, quien no había intentado huir de la escena del crimen. Cuando el preso fue registrado en comisaría, la policía descubrió que la mitad inferior de su camisa de franela estaba terriblemente ensangrentada.
En su hombro había una mancha de sangre que parecía haber sido causada por la imposición de una mano ensangrentada. Sus manos mostraban rastros de sangre, pero estaban lavadas. Lo interrogaron minuciosamente y le pidieron que explicara por qué tenía sangre en su ropa. Primero comenzó con un relato confuso. Afirmó que había estado en Jamaica Street con una mujer. Después dijo que lo habían encerrado en una cárcel de Long Island City y que al salir se había manchado accidentalmente con sangre. A partir de ahí contó varias historias más, todas con mujeres involucradas, pero ninguna coincidía con la víctima. Algunas resultaron ser parcialmente ciertas, mientras que otras eran pura fantasía. Sin embargo, todas las explicaciones relacionadas con la sangre eran falsas. Al final, solo quedaba una conclusión posible. Él había matado a Carrie Brown. Acusaron a Frenchy número 1, es decir, Amer bin Ali, por el asesinato de Carrie Brown, por lo que se le asignó un abogado del despacho Levy, Friend and House, cuyo bufete estaba integrado por 3 abogados jóvenes y prominentes. Su abogado, el señor Friend, quien confiaba plenamente en la inocencia de su cliente, le dijo a un periodista de Legal lo siguiente: estaría dispuesto a ir a juicio el lunes por la mañana. El caso contra este hombre es muy débil. De hecho, no veo que hayan presentado ningún caso contra él. Los testigos que ha presentado el inspector Biles han contado varias historias, y parece que por fin han dado con una historia que hace parecer que este desgraciado hombre es culpable. ¿Cómo se presentarán cuando los pongan en el estrado de los testigos y los sometan a un interrogatorio? A pesar de los esfuerzos de su abogado, Amer bin Ali fue acusado de asesinato en primer grado el lunes 18 de mayo de 1891. El 24 de junio de 1891 se celebró el juicio por el asesinato de Carrie Brown. La acusación contra Amer bin Ali se basó exclusivamente en la prueba de sangre. Durante el contrainterrogatorio, los peritos no pudieron afirmar con certeza si la sangre era humana o incluso de mamífero. La defensa contó con sus propios peritos, quienes dijeron que la evidencia de la sangre era, en el mejor de los casos, circunstancial. Frenchy afirmó su inocencia en todo momento. En el primer juicio explicó que cuando llegó a Nueva York 8 meses atrás, consiguió algún que otro trabajo, mendigó donde pudo y vivió en Brooklyn. El gerente del negocio de ostras de J.W. Boyle, ubicado al final de Beekman Street, declaró que Frenchy había trabajado para él transportando cestas de ostras en los muelles. Durante el juicio, aseguró que Frenchy no le haría daño a nadie. Sin embargo, el testimonio de Amer bin Ali fue considerado inconsistente y careció de credibilidad, debido a sus múltiples contradicciones. El 4 de julio de 1891, Amer bin Ali, también conocido como Frenchy, fue declarado culpable del asesinato de Carrie Brown, ocurrido el 24 de abril de 1891, y fue condenado a cadena perpetua. Pero esto no acaba aquí. En 1902, el caso contra Amer bin Ali fue puesto en tela de juicio por nuevas pruebas. Una de las cosas que no encajaban fue la siguiente. Los detectives de la Oficina Central de Policía contaron con gran detalle el hallazgo de un rastro de sangre que conducía desde la habitación de Carrie hasta la habitación de Frenchy. Afirmaron haber encontrado sangre en el pomo de la puerta del condenado y marcas en su ropa de cama. Sin embargo, los reporteros de los 4 principales periódicos de Nueva York, entre ellos Jacob Riis y Charles Edward Russell, habían buscado en ese pasillo con sumo cuidado 2 horas antes de que llegaran los detectives del cuartel general,
y estaban seguros de que no había ni una gota de sangre en el pasillo. Se contempló la posibilidad de que esas gotas reveladoras podrían haber sido colocadas después de la visita de los periodistas, pero a tiempo para ser descubiertas por quienes deseaban incriminar a Frenchy. Estos razonamientos convencieron al gobernador Benjamin Odell de que las pruebas de sangre habían sido manipuladas, ya fuese de manera accidental o deliberada. Finalmente, el gobernador del estado de Nueva York indultó a Amer bin Ali del crimen. Las razones del gobernador para indultar a Frenchy fueron que siempre hubo dudas sobre la culpabilidad del prisionero y que el sentimiento público en ese momento pudo haber sido demasiado severo, debido a los crímenes del famoso Jack el Destripador en Londres. El periódico The World publicó detalles de esta nueva evidencia en su edición del 17 de abril de 1902. El gobernador Odell, basándose en nuevas pruebas, concede la libertad al desafortunado acusado del asesinato de la vieja Shakespeare. Tras 11 años en la prisión de Sing Sing, Amer bin Ali fue puesto en libertad. El gobernador declaró oficialmente a Amer bin Ali inocente del asesinato de Carrie Brown. En mayo de 1901, George Damon, un destacado hombre de negocios de Nueva York, reveló un dato sorprendente que había mantenido en secreto por miedo a la atención pública. El señor Damon había empleado en su casa de Nueva Jersey a un danés malhumorado, conocido como Frank, quien había desaparecido la noche del asesinato y regresó a la casa a las 6 de la mañana de tan mal humor que sus compañeros de servicio le tuvieron miedo. Damon confesó que había ocultado pruebas clave que, de haberse presentado durante el juicio, podrían haber demostrado que Frenchy, es decir, Amer bin Ali, no era culpable del asesinato de Carrie Brown. El viernes 24 de mayo de 1901, el New York Times publicó todos los detalles de una declaración jurada que presentó George Damon, el nuevo testigo. Además de la llave, se encontró una camisa ensangrentada. Entonces, ¿quién mató a Carrie Brown? Carrie Brown es considerada por algunos como una posible víctima de Jack el Destripador. Se cree que Jack el Destripador abandonó Londres para seguir con sus asesinatos en otros lugares, probablemente porque ya no podía hacerlo en el East End, debido a la creciente atención pública y policial. Esta teoría fue planteada por primera vez por la prensa de la ciudad de Nueva York, aunque pronto perdió fuerza, ya que los medios se enfocaron más en liberar a Frenchy, el hombre que había sido condenado erróneamente por su asesinato. Jack el Destripador es conocido por haber asesinado y mutilado a 5 mujeres en el barrio londinense de Whitechapel entre agosto y noviembre de 1888, las llamadas víctimas canónicas. Sin embargo, hay al menos una docena de posibles víctimas adicionales que podrían haber sido atacadas antes o después de ese periodo. Carrie Brown es una de ellas. Su asesinato, tanto por la elección de la víctima como por el estado en que quedó su cuerpo, presenta similitudes con el macabro estilo de Jack el Destripador, lo que ha llevado a algunos a incluirla en su lista de víctimas. Igual que Carrie, todas las víctimas canónicas eran pobres, alcohólicas y prostitutas. Todas ellas fueron estranguladas. A todas las víctimas, excepto a una, les habían desgarrado el abdomen. El asesinato de Elizabeth Stride probablemente fue interrumpido, ya que el destripador mutiló a otra víctima esa misma noche. Al abrir el abdomen de las víctimas, excepto en el caso de la primera, el asesino les extirpó los órganos. La gravedad de los asesinatos
aumentó con cada crimen. Sin embargo, también existen diferencias entre el asesinato de Carrie Brown y las víctimas canónicas de Jack el Destripador. El crimen de Carrie Brown se cometió en Estados Unidos, mientras que las víctimas canónicas vivían en Londres, Inglaterra. Las víctimas de Jack el Destripador fueron estranguladas con las manos y luego les cortaron el cuello. A Carrie la estrangularon con su propia ropa, pero no le cortaron el cuello. El asesino nunca había abandonado el cuchillo en el lugar de los hechos. En el caso de Carrie, el asesino dejó el cuchillo en la escena del crimen. En los casos anteriores, el cuchillo era largo y afilado, posiblemente un cuchillo de carnicero o de tapicero. En el caso de Carrie Brown, el arma era un cuchillo de mesa afilado. Carrie Brown fue asesinada en el interior de su casa, al igual que Mary Kelly, la única otra víctima atacada en su vivienda. En el caso de Kelly, el asesino aprovechó el tiempo adicional para desmembrar por completo el cuerpo. Sin embargo, a pesar de contar con tiempo suficiente en el caso de Carrie, las mutilaciones fueron significativamente menores. Ninguna de las víctimas tenía marcas simbólicas como la X grabada en el cuerpo de Carrie Brown. Carrie Brown habría sido, al menos, 10 años mayor que las demás víctimas. Tumblety, también conocido como J. H. Blackburn, fue un extravagante curandero estadounidense que fue arrestado en Estados Unidos por practicar abortos y envenenar a alguna de sus pacientes. Debido a una confusión sobre uno de sus alias, fue arrestado y detenido brevemente bajo sospecha de conspirar en el asesinato de Lincoln. Poco después, partió hacia Europa y llegó a Inglaterra en 1874. El 16 de noviembre de ese mismo año, Tumblety fue detenido en Londres como sospechoso de los asesinatos de Whitechapel, pero mientras esperaba su juicio bajo fianza, decidió escapar a Nueva York. La policía y la prensa ya estaban al tanto de su llegada y lo recibieron cuando desembarcó del vapor en Nueva York. Sin embargo, no fue arrestado por el asesinato de Carrie Brown porque, como dijo el inspector Biles, no hay pruebas de su complicidad en los asesinatos de Whitechapel y el crimen por el que estaba bajo fianza en Londres no es extraditable. Sin embargo, tanto la prensa como las autoridades lo mantuvieron vigilado. Se cree que el 24 de abril de 1891, fecha del asesinato de Carrie Brown, podría haber estado en la ciudad de Nueva York o en sus alrededores, aunque no hay registros claros de su paradero durante esos años. Aunque no es considerado un sospechoso principal, el Dr. Thomas Neil Cream merece una mención debido a su conexión con Estados Unidos. Se dedicaba a realizar abortos y era un conocido envenenador en serie. Finalmente, fue arrestado en Londres y condenado a la horca. Su posible relación con Jack el Destripador surge de un detalle curioso. Se dice que justo antes de ser ejecutado comenzó a decir «Soy Jack», aunque fue interrumpido por la soga. Sin embargo, hay un gran inconveniente en esta teoría. Cream estuvo cumpliendo condena por asesinato en la prisión de Joliet, Illinois, entre 1881 y julio de 1891, lo que lo descartaría como autor de los crímenes de Whitechapel y del asesinato de Carrie Brown. A pesar de esto, algunos especulan que tenía un doble que cumplía su sentencia en su lugar, lo que le habría permitido estar libre para cometer sus crímenes. El asesinato de Carrie Brown sigue siendo uno de los grandes crímenes sin resolver de Nueva York. Por ahora, no se puede determinar con certeza si este asesinato estuvo relacionado o no con Jack el Destripador. Quizá en el futuro, gracias a nuevas tecnologías y a investigaciones más exhaustivas sobre Jack el Destripador y sus víctimas,
se logre aclarar el misterio del asesinato de Carrie Brown. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Jack el Destripador fue el verdadero culpable? ¿O Amir bin Ali fue el asesino de Carrie, consiguiendo el indulto a pesar de su crimen? Por el contrario, ¿creéis que Carrie Brown fue víctima de otro desalmado que consiguió mantenerse en el anonimato y escabullirse de la soga? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!